Bien, ayer estábamos hablando de esto que corresponde a los tipos, como todos los tipos de cáncer se basan fundamentalmente en los cambios que ocurren en la fisiología celular y habían diferentes aspectos, ¿verdad?, que tenían que ver con cómo estas células se van finalmente transformando y van ellas, a la vez que se van transformando el medio que las rodea. Por ejemplo, induciendo la angiogénesis, produciendo receptores de superficie para, por ejemplo, factores de crecimiento, secretan ellas mismas proteínas que actúan como factores de crecimiento para sí mismas. Entonces, de este modo, forman un complejo entramado celular, una compleja red de crecimiento celular, ¿sí?, que las lleva finalmente a poder colonizar, poder abarcar distintos lugares, poder transformarse, inducir el crecimiento de otras células también, y lo que también es principal es resistir los mecanismos de apoptosis, ¿ok? Entonces, este esquema es de otro libro, pero es similar a lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Donde también se menciona estas características de las células neoplásicas en cuanto a, por ejemplo, los mecanismos de control que esta célula puede tener, ¿sí? Por ejemplo, excesivo producción de factores de crecimiento, son refractarias a algunas proteínas de inhibición del crecimiento, ¿sí?, que están controlados finalmente por genes que estas células expresan, que son los genes que regulan su propia proliferación. Escapando los mecanismos de muerte celular o de apoptosis, la diseminación, que apoyan, por supuesto, a la diseminación en este cáncer, ¿sí? Por lo tanto, este mismo esquema es muy similar al esquema que vimos en el libro pasado, ¿ok? La bibliografía anterior, ¿ok? Bien, este otro esquema, de aquí voy a formar un punterito. Esto era un esquema que revisé la literatura cuando revisé la presentación que me correspondía hacer hoy día, para no quedar tan atrás, ¿verdad? Solo para recordar algunas cosas, como por ejemplo una representación gráfica de los cambios citológicos, ¿ok? Representación de cambios citológicos. Ya vimos algunos de estos, como por ejemplo la pérdida de la polaridad, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo que una célula es más baja que otra. Estamos viendo la comparación entre lo real, perdón, comparación entre lo normal y lo patológico. Donde se ve en este lado las características o los cambios celulares patológicos, para que ustedes tengan ahí una clara representación, ¿verdad?, de lo que se denomina anisocariosis. En el punto 4 es igual a anisocariosis, ¿ok? Es lo mismo, lo que ahí se denomina anisonucleosis, pero es el mismo concepto que hay detrás de esto. ¿Les queda claro? Para ahí, si a alguno de ustedes no les quedó claro esos conceptos, ahí lo van a poder revisar también nuevamente con este ejemplo. ¿Bien? Bien. En cuanto a los mecanismos de autosuficiencia, acordarse que los proto-oncogenes codifican factores de crecimiento e intervienen en las vías de señalización celular, ¿ok? Estos pueden mutar, o sea, los proto-oncogenes pueden mutar y transformarse en oncogenes para producir estas proteínas o estas denominadas oncoproteínas. Entonces, la producción de oncoproteínas es muy importante porque estas van a tener, van a ser aquellas que van a darle esta potencialidad, ¿verdad?, a la célula para poder replicarse, ¿sí?
Los oncogenes permiten la secreción o sobreexpresión. Sobreexpresión. Este concepto es muy importante. Sobreexpresión de factores de crecimiento que estimulan la proliferación celular. Dentro de los más importantes son el factor de crecimiento tumoral alfa. ¿Ya? Este es el factor de crecimiento más importante. Además, se van a producir receptores, dentro de los cuales el receptor del tirosina es uno de los más importantes también. Otro receptor de tirosina quinasa o tirosina sinasa, ya que estos pueden activar la mitosis. Son activadores mitogénicos. ¿Se acuerdan cuando veíamos, cuando hablamos de inmunofluorescencia? Podemos ver células que expresan este tipo de receptores. ¿Ya? El fenómeno de autosuficiencia, recordemos que cuando hablamos del fenómeno de autosuficiencia, tenía que ver, como lo vimos acá, ¿se acuerdan? Que lo hablamos ayer. ¿Alguien me puede explicar a qué se denominaba autosuficiencia? Que fue algo que ayer comentamos en la clase. Era la mantención de, ¿cómo se llama? De la señalización de multiplicarse, proliferativa. Ya. Por ejemplo, era lo que le permitía a la célula, ¿verdad?, poder continuar su crecimiento. La autosuficiencia era justamente la expresión de estos oncogenes, ¿sí?, para producir las oncoproteínas. Dentro de las tirosina que activan la mitosis, lo más importantes son ERB1 y ERB2. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Cuando yo les mostraba inmunistoquímica. La búsqueda de estos receptores es muy importante para las terapias que contra el cáncer, porque se va a buscar la expresión de alguno de estos receptores en las células tumorales para poder implementar una terapéutica, ¿verdad?, basada en justamente las células en bloquear la expresión de estos receptores. ¿Ok? Por lo tanto, hay unos que se expresan más en carcinomas mamarios, hay un micrófono ahí. Me estoy escuchando doble. Hay unos que se expresan en carcinomas mamarios, otros que se van a expresar en otro tipo de adenocarcinomas, como por ejemplo, hay uno que se denomina antígeno prostático. ¿Lo han escuchado? El antígeno prostático es lo que se determina para poder estimar el riesgo de cáncer o carcinoma prostático, ¿ya? Se utiliza para poder determinar el riesgo de neoplasias prostáticas, ¿sí? Porque las células producirían, las células prostáticas que hacen hiperplasia manifiestan este tipo de antígeno. ¿Ok? Entonces, eso se utiliza para cuando nosotros queremos hacer un examen de este antígeno prostático, podemos determinar si hay o no producción exagerada o multiplicación exagerada de este tipo celular. ¿Bien? En cuanto a la mitosis, al crecimiento, vamos a recordar, ¿sí?, que existen estas sinasas que van a activar estas ciclinas que estimulan o inhiben también la apoptosis. Acordémonos que en la apoptosis existen dos puntos de control, ¿sí?, estos checkpoints o puntos de control de proliferación celular. En ese caso, las células normales expresan RB y P53. Son proteínas que inhiben la proliferación celular. ¿Ok? Esto es en células normales. ¿Ok? En células normales va a ocurrir esto. Entonces, a ver, espérenme que voy a cambiar este puntero por una flecha porque me molestan los números que aparecen ahí
en el indicador. Voy a poner una flechita mejor. Rápidamente. Aquí lo vamos a mover. Esta flechita la vamos a dejar ahí. Perfecto. Ahí sí. Ya, ahora sí. Estas van a inhibir la proliferación celular en células normales e inducen la apoptosis para impedir el crecimiento descontrolado. ¿Ok? ¿Dónde están estos puntos de control? Principalmente, estos puntos de control se encuentran entre la fase G y S, el primero, G y S, de la mitosis, y el segundo está entre la fase, el segundo está entre la fase G2 y M. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Aquí tenemos G1 y S, primer punto de control. Por eso me conecto con el conector para visitar marcar asistencia, disculpe. Claro, no te preocupes, Natalia, no te preocupes, no te preocupes. Trata de mantenerte conectada y total la clase después la puedas revisar de nuevo. Verdad que yo quedé con subirle las clases al YouTube. De verdad que, chicos, que he estado con tanta pega que no he podido, no me acordaba de subirle las clases al YouTube. Y el segundo está aquí, entre la fase G2 y la fase M. Este es el segundo punto de control o punto de control más crítico que está activado por estas ciclinas. ¿Ok? Entonces, en ambos puntos de control se va a producir, la alteración de la expresión de RB y P53 va a producir activación o multiplicación. Por ejemplo, RB suele estar inactivado en células tumorales. Recordemos que la proteína P53 también se le denomina el guardián del genoma. ¿Ya? ¿Por qué se le denomina el guardián del genoma al P53? Porque esta proteína está justamente, se secreta antes de la fase de mitosis de la célula. ¿Ok? Entonces, P53 está aquí, en este punto de control, y se va a expresar antes de que el núcleo entre en mitosis. ¿Ok? Por lo tanto, todas las células que al expresar P53 normales, ¿verdad? Existe alguna alteración en esta fase, van a entrar en apoptosis. Sí, sí, muy bien. ¿Ok? Ok, entonces, como resumen, yo les había mencionado que, a ver, aquí hay otra. Ah, acá está. Acá está la misma que estábamos hablando antes. Vamos a cambiarla acá. Esta es la denominación de el guardián del genoma. Regula la progresión del ciclo celular, senescencia, transitoria a apoptosis, regula la reparación del ADN ante daño, ¿sí? Y es un mediador de la apoptosis. Esa es la importancia que va a tener el gen P53. ¿Bien? Recordar que los oncogenes van a favorecer la proliferación celular no regulada. Por lo tanto, expresión de oncogenes es igual a autosuficiencia. ¿Ya? Es igual a autosuficiencia. O sea, las células normales tienen los determinados protooncogenes, ¿sí? Cuyos productos van a favorecer la proliferación normal, pero el oncogen es una versión mutada del protooncogen. Oncogen es versión mutada de protooncogen. ¿Ya? Protooncogen. Esta expresión celular, como si se fijan en la bibliografía, aparece una tabla, no la incorporé en la clase. A ver si está acá. No. Ya, pero ¿qué se dice respecto a los oncogenes? Que su expresión
va a favorecer la producción de factores de crecimiento, ¿sí? Receptores para estos factores de crecimiento. Por ejemplo, hay miembros de las familias de factores como el ER, ¿sí? Que ya les mencionaba que están presentes en carcinomas mamarios, en carcinomas, en realidad de distintos tipos de carcinoma, distintos tipos de células epiteliales que puedan desarrollar tumores, como por ejemplo en los neumocitos, en el pulmón, en las células renales, ¿sí? En las células del alveolo mamario, ¿ok? Puede haber una hiperproducción de los factores de transcripción celular, mutaciones y complejos de ciclina sinasa que van a favorecer el ciclo celular mediante la inhibición de P53 y de gen RB. ¿Ok? Entonces, la expresión de ciclinas mutadas favorece la evasión de la apoptosis. Por lo tanto, en estas células no va a ocurrir apoptosis porque van a estar expresadas estas moléculas. ¿Ya? Eso se le denomina la insensibilidad a la apoptosis. ¿Ok? Bien. Este esquema es del Robbins, ¿sí? Este esquema es del Robbins y ahí está la comparación. Voy a traer la flecha. En este esquema que aparece en Robbins podemos ver la comparación de lo que va a ocurrir en una célula normal, ¿sí? Que una expresión de P53 en célula normal, ¿sí? Se activa ante el daño en el ADN. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Esta P53 lo que hace es iniciar la traducción de genes, iniciar la traducción de genes que van a favorecer los mecanismos apoptóticos. ¿Ok? Por lo tanto, si se encuentra inhibido, va a impedir que se activen estos genes. Algunos agentes mutágenos, como por ejemplo radiación ionizante, se produce daño en el ADN, pero los efectos que van a producir va a provocar que no se produzcan la activación de la proteína P53, por lo tanto, no ocurriría la reparación del ADN y se van a seguir multiplicando las células, por lo tanto, van a producir la generación de células con ADN mutados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se bloquea la producción de P53. Ahora, hay distintos genes que van a estar codificados o producidos en las células, por ejemplo, algunas alguna característica, por ejemplo, una representación esquemática de cómo una célula puede mutar es por afectación de los genes apoptóticos, ¿ok? Ante el daño al nivel nuclear, por ejemplo, por la radiación, por inclusiones virales, ¿sí? O por agentes carcinogénicos, este daño puede inducir a que la célula en un principio mute, después se activan los oncogenes, ¿sí? Y se desregula el mecanismo apoptótico. En este caso ya entramos en la fase de, obviamente, esto podría ser una célula mutada, podría ser, vamos a escribir aquí, la mutación podría muchas veces ser observada en displasias de tejidos, ¿ok? Pero la expresión de oncogenes en esas células ya las hace categorizarse como células neoplásicas. ¿Ok? Entonces se tienen que expresar oncogenes para poder denominarse esa célula una célula neoplásica. Después que hay una multiplicación clonal, una expansión clonal de estas células, por lo tanto, se da desarrollo o se da la progresión a un tumor. ¿Ok?
Esta imagen creo que se la había mostrado también para mostrar la característica que pueden tener estas aberraciones nucleares, ¿sí? Porque los cambios a nivel del ADN, las mutaciones se van a manifestar microscópicamente como mitosis aberrantes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las mitosis aberrantes? Estas alteraciones de mutación o célula cancerígena van a dar como consecuencia la aparición de estas figuras mitóticas o figuras mitóticas aberrantes que nosotros vamos a ver en las muestras histopatológicas. ¿Okay? ¿Alguna consulta hasta ahora? No, profe. ¿No? Ya. Bien, hay otro mecanismo u otra característica que también es importante de observar, ¿sí? Que es la progresión. Cuando uno habla de la progresión de las células neoplásicas, ¿verdad? Muchas veces hablamos de un periodo primero de latencia, ¿no? Un periodo de latencia del cáncer, ¿sí? Y en un principio la transformación celular es muy lenta, ¿ok? En la latencia significa que cuando las células crecen, ¿sí? Y se logra detectar clínicamente una masa tumoral. Sin embargo, en los primeros estadios, la manifestación clínica quiere decir mediante exámenes, por ejemplo, de determinación de antígenos. Clínico no es mediante histopatología. ¿Ok? Es, por ejemplo, si detectamos algún antígeno en la sangre, pero no hay evidencia morfológica aún, por ejemplo, de un tumor. ¿Ok? Tumor quise decir, ¿ok? Esta progresión que va a tener va a ser una progresión exponencial de la masa celular, ¿sí? Y cuando ya esta progresión en un principio es clonal, o sea, quiere decir que son muy parecidas las células. Sin embargo, dependiendo del tipo de tumor, podemos tener una población multiclonal o multivariada. ¿Ok? Los tumores multiclonales son que hay muchas células distintas genéticamente, ¿ok? Por lo tanto, podemos tener una masa muy variada de células, por lo tanto, ahí estamos hablando de un tumor heterogéneo. Por ejemplo, si vamos al ejemplo que estamos viendo acá, ¿se acuerdan de este ejemplo? ¿Se acuerdan de cómo se llamaba este ejemplo? Ustedes pensarían que estas células tendrán mucha o poca variabilidad genética. ¿Qué creen ustedes? A ver si alguien me lo puede argumentar. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque las perlas de queratina entonces no estaban tan alejadas de su función anterior. Perfecto, eso era. ¿Ya? Producen queratina en exceso, eso es lo malo. Muy bien. Eso era la respuesta, ¿cierto? Era por eso. Entonces, aquí no correspondería a un tumor multiclonal, sino que un tumor más bien monoclonal. ¿En qué casos vamos a ver tumores multiclonales? Por ejemplo, en el caso que estamos viendo aquí. En este caso, que está acá, este sí correspondía a un tumor multiclonal. ¿Ok? O sea que podemos asociar lo multiclonal ¿con qué concepto celular? ¿Con qué concepto celular podríamos asociar este multiclonal? Muy bien, ¿sí? ¿Qué más? Pleomorfismo, ¿no? Con células pleomórficas, o sea, la presencia de células bien distintas entre sí. Ok, muy bien. Bueno, en este esquema, ¿qué nos está mostrando? En este esquema se habla de los pasos que hay en el desarrollo de un tumor, ¿sí? La progresión también de una neoplasia. Vamos a copiar la flechita, traerla para acá. Aquí, ¿sí? La progresión de la neoplasia. En un principio, entonces, hay muy pocas células que corresponderían a la fase de iniciación. Después habría una fase preneoplásica y después una fase maligna. ¿Ok? La mayoría de los tumores malignos, cuando crecen lentos, pasan por una fase benigna. Malignos, finalmente. Comillas, benigna. ¿Ok? Por una fase, comillas, benigna. ¿Ok? Sin embargo, ¿de qué va a depender? Del cambio irreversible, del cambio reversible y la transformación maligna que tengan estas células. Entonces, la fase de iniciación, el primer paso en esta fase, aquí, puede ser carcinogénicos, químicos o físicos. Las células aparecen normales, pueden aparecer normales por años. ¿Ok? Entonces, la introducción de un cambio genético a las células normales por acción de cualquier agente iniciador de una mutación, estos agentes van a dañar el ADN, ¿sí? En células normales, y ese daño a nivel del ADN, ¿sí? Puede ser incluso acumulativo, puede ser incluso muy lento. No solamente van a dañar el ADN, sino que también durante la replicación de este ADN para producir una cadena de ADN alterado. ¿Ok? Vamos a tener entonces daño en el ADN de un grupo celular, pero a la vez alteración en el ADN de las generaciones sucesivas. Entonces, la primera fase es daño en ADN. ¿Ok? Que sería esta fase. La segunda fase se denomina fase promoción, que es la segunda etapa. Promoción, esta es la segunda etapa. Promoción o crecimiento es segunda etapa. Esta
las células crecen en respuesta a estímulos. No son de origen mutagénico. La nueva población celular puede iniciar nuevas mutaciones. ¿Okay? Y la segunda etapa del desarrollo, el crecimiento celular, se inicia como respuesta a estímulos muy selectivos. Estos estímulos selectivos pueden ser factores de crecimiento. Pueden ser estímulos como factores de crecimiento. Las células responden a ello. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿qué pasa aquí? El tumor empieza a crecer o la población celular empieza a aumentar. Bien. Esta nueva población de células puede iniciar nuevas mutaciones. ¿Ok? Las células resultantes pueden iniciar procesos nuevos de mutación celular. ¿Ok? Procesos nuevos de mutación celular. Y la tercera fase y última es la progresión. Progresión en el desarrollo del tumor. Progresión. ¿Qué quiere decir como progresión? Un tumor benigno puede evolucionar hasta que sus células se puedan empezar a comportar como un componente maligno. Ojo, la literatura dice eso, ¿okay? Que un tumor benigno podrían las células comportarse benignas hasta que se comporten de una manera maligna. Todos los tumores empiezan con un crecimiento celular y una transformación que, dependiendo del origen, va a ser más rápido o lento, ¿ok? Dependiendo origen, esta progresión es más rápida o lenta, ¿ok? Y en el caso de los tumores que a futuro son malignos, esta progresión obviamente es mucho más rápida. La transformación maligna va a representar el cambio irreversible en la naturaleza del tumor en desarrollo, que va a implicar cambios genéticos en las células tumorales, así como del entorno. ¿Ok? Implica cambios genéticos irreversibles en la naturaleza, transformación maligna y transformación de su entorno. O sea, puede alterar todo lo que esté en contacto con la población celular neoplásica. ¿Ok? ¿Qué más se puede observar acá? Claro, claro, sí, sí. En estricto rigor, una progresión acelerada es típica de las células de los neoplasias malignas. Porque acuérdense que vimos en este gráfico, en esta parte, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Crecimiento rápido. ¿Se acuerdan? En cambio, en la progresión benigna, el crecimiento era lento. A eso se referencia esta clasificación o esta nomenclatura con respecto a lo que estamos viendo ahora aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Continuamos. Ok, continuamos. Voy a copiar los flechitos. Ya. Un concepto muy importante es aquel que se denomina microambiente tumoral. Microambiente tumoral. ¿Qué rol cumple el estroma tumoral? ¿Se acuerdan que en la prueba yo les hice una pregunta que tenía que ver con por qué era importante conocer los conceptos histológicos de componentes celulares? Muchos de ustedes no respondieron correctamente o acertadamente esa pregunta. Sí trataron de dar algún atisbo a lo que era la respuesta a esa pregunta. A mí me interesaba que respondieran principalmente era
conocer la normalidad, ¿sí? Y los tipos celulares diversos que se pueden encontrar, junto con la capacidad que tienen estas células para producir el entorno que las rodea. Y un entorno que va a formar finalmente un microambiente en los tejidos. ¿Okay? Y ese microambiente es distinto, es variable, dependiendo del tipo celular que nosotros estemos observando, el tipo celular que nosotros vamos a considerar. ¿Sí? ¿Y para qué? Para poder después discriminar o poder diferenciar del punto de vista patológico cuando ocurren alteraciones. ¿Y dónde ocurren esas alteraciones? ¿En qué parte? Si estamos hablando de la célula propiamente tal, o estamos hablando de la matriz extracelular propiamente tal. ¿Okay? Y eso se puede aplicar a cualquier principio de patología, no solamente cuando hablamos de las neoplasias. ¿Okay? Entonces, esa era la respuesta correcta, por así decirlo, ante esa pregunta. ¿Por qué es importante conocer el medio ambiente o el microambiente? Porque las células interactúan entre sí. ¿Sí? Y las células tumorales interactúan con el ambiente que las rodea. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si una célula, por ejemplo, se origina en el epitelio, la primera interacción que va a tener estas células va a ser con células del epitelio, ¿sí? Y posteriormente con con componentes de membrana basal, después con componentes del tejido conectivo. Entonces van a haber interacciones. Las interacciones celulares con su medio son importantes para el desarrollo y crecimiento del tumor. ¿Ya? Esta interacción es una interacción que se denomina compleja, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, el intercambio de ciertas moléculas de señalización, como por ejemplo producción de citoquinas, mediadores inflamatorios, ¿ok? Algunos que están en el medio y otros que son producidos por las células. Entonces, la célula aporta también al medio. La célula tumoral cambia, de cierta forma, el medio que la rodea. Cambia, de cierta forma, el medio que la rodea y cambia a las células no neoplásicas del medio que las rodea. ¿Ok? Favoreciendo su propio crecimiento. Favoreciendo su propio crecimiento. Estos intercambios entonces van a modelar o van a favorecer el crecimiento en estado de diferenciación y comportamiento tanto de las células tumorales como de las células estromales. Por ejemplo, las células tumorales pueden favorecer, ¿sí? Pueden favorecer el estímulo, el crecimiento de fibroblastos. ¿Sí? El crecimiento de fibroblastos en el tejido. ¿Por qué? Porque estas células pueden producir un factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento fibroelástico, que puede estimular el crecimiento de fibroblastos que estén asociados al tumor. ¿Para qué? Para aumentar la población de colágeno. ¿Ok? Para aumentar la cantidad de población de colágeno. También pueden estimular el crecimiento de endoteliales. ¿Para qué? Para la angiogénesis. ¿Sí? Para la angiogénesis. ¿Sí? Entonces, de esa forma,
De esa forma, algunos tumores pueden producir un factor de crecimiento transformante alfa que estimula fibroblastos asociados para que se diferencien en miofibroblastos, por lo tanto van a tener estos miofibroblastos una capacidad contráctil, o sea, van a ser distintos a los fibroblastos originales. Los fibroblastos asociados a tumores pueden adquirir características especiales, como por ejemplo ser contráctiles, producir una mayor cantidad de colágeno, ¿ok? Por lo tanto, la célula tumoral altera el microambiente que las rodea, ¿ok? Va a ser variable del tipo de tumor. Los tumores mesenquimales, o sea, aquellos derivados del conectivo, ¿cierto? Pensemos en un tumor originario del conectivo, como los típicos tumores de células redondas. Vamos a poner aquí. Los tumores de las denominadas células redondas son del conectivo. Y generan un estroma o ambiente extracelular alterado que favorece a su crecimiento, ya que favorece a su crecimiento. Por lo tanto, se habla de que los tumores mesenquimales producen su propio estroma, ¿ok? Y acuérdense que el estroma es un concepto. Estroma es un concepto. Es igual conectivo, o sea, células y matriz, más vasos sanguíneos. Todo eso aporta al crecimiento de el parénquima o de la masa tumoral. Tumoral en este caso. ¿Se entiende, chicos? Ya, perfecto. En los tumores epiteliales, el estroma es producido por células mesenquimáticas no neoplásicas. Claramente, porque obviamente las células estromales no dan origen a epitelio, ¿cierto? Pero los tumores epiteliales pueden alterar el estroma. ¿Sí? Pueden alterar el estroma, porque también van a poder interactuar con fibroblastos, por ejemplo, y hacer cambiar esta matriz celular. Entonces, el concepto de alteración del ambiente es bien importante. El tejido estromal puede formar una cápsula alrededor de estos tumores. El tejido estromal puede formar una cápsula alrededor de los tumores. Como, si no se acuerdan, lo vimos aquí. ¿Se acuerdan eso? Voy a poner esta flecha y vamos a hablar. Esto es una reacción estromal. Eso es una reacción estromal. Ahora, ¿por qué la reacción estromal en este caso permitió la formación de cápsula? Porque estas células crecieron de manera lenta, ¿ok? Las células, al crecer de manera lenta, permiten que el estroma se organice y limita físicamente el tumor. Claro, sí. La cápsula que indique hoy. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Qué indiqué quise decir? Perdón, porque como escribo rápido, me quedan algunas palabras súper mal escritas. ¿Ya?
Volvemos. En algunas ocasiones se puede ver amiloide como una producción de material proteico secretado por las células tumorales. Bueno, en este caso podemos ver amiloide, podemos ver algún tipo de proteína, ¿sí? Entonces no es raro ver producción de algún material extracelular secretado por células amiloides. Dígame, Natalia. Voy a esperar ahí que escriba su pregunta. Sí, sí, también tiene que ver con la encapsulación, sí. Es una reacción similar, claramente, porque también hay una reacción inflamatoria concomitante, ¿sí? La reacción inflamatoria concomitante, o sea, al mismo tiempo que el crecimiento celular, puede favorecer a la reorganización del estroma para formar una cápsula, ¿sí? Pero también son las células neoplásicas las que posibilitan la reproducción del estroma y se complementa con la fibrosis de la inflamación. ¿Ok? No siempre hay neoplasias inflamatorias. ¿Ok? No siempre tienen un componente inflamatorio. ¿Ok? Entonces, en eso consistía la interacción estroma-célula tumoral. ¿Okay? Acuérdense de esto porque es bien importante el concepto de interacción estroma como célula tumoral. ¿Okay? Ahora, dentro de las características de la reacción estromal que puede tener las células tumorales son justamente la inducción de una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque se producen las neoplásicas, producen citoquinas y esas citoquinas también producen, las células también van a producir proteínas de fase aguda de inflamación. Entonces aquí como que se nos encuentran ambos tipos de casos, ambos tipos de fenómenos, tanto el fenómeno inflamatorio como el fenómeno neoplásico. Eso lo podemos ver, el resumen de esto lo vamos a ver en un esquema que está acá. Aquí, miren. ¿Qué hace el tumor? Y aquí este esquema es para que tengan ordenada la idea, ¿sí? Este esquema ordena la idea. En cuanto al microambiente tumoral, aquí está. ¿Cómo responde el estroma ante esto? Voy a ampliar la imagen para que lo veamos mejor, ¿ya? Miren. Lo amplié mucho. Aquí. Recordemos que el tumor produce factores de crecimiento, mediadores inflamatorios, proteasas, antígenos tumorales. ¿Ok? El tumor produce esto y esto. ¿Estamos claros? Esa producción estimula al estroma. Y dentro de los estímulos va a ser esto. Producción de células inflamatorias, crecimiento de fibroblastos, crecimiento de matriz extracelular y crecimiento de vasos sanguíneos. ¿Se entendió? Los estímulos neoplásicos. Ya, ok.
Ahora, ¿de qué le sirve al tumor esta interacción? ¿De qué le sirve? O como resultado de esta interacción con el estroma en sus 4 niveles. ¿Cuáles son los 4 niveles? Este y este, ¿sí? Vamos a llamarlo 1, 2, 3, 4, para que les quede claro. Este es el nivel 1, vamos a dejarlo ahí. Se pegó. Ya, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 niveles. 1, 2, 3 y 4. Esa interacción, como resultado, va a tener como consecuencia esto. Estas son las consecuencias. Una tasa de proliferación alterada, tasa de diferenciación también alterada, capacidad de poder invadir y capacidad de poder metastizar. ¿Ok? Tasa de diferenciación alterada. Dijimos proliferación alterada, capacidad invasiva y metastásica. ¿Ya? Eso es como resultado de esto. ¿Ok? Con respecto a la angiogénesis, es muy similar a lo que ocurre es similar a lo que vemos en la inflamación. ¿Ok? Es similar a lo que vemos en la inflamación. El crecimiento de los tumores va a depender del suministro que tengan de nutrientes. ¿Ok? El crecimiento depende del suministro de nutrientes. Depende del crecimiento, del suministro de los nutrientes para estas células. ¿Ok? Entonces, si no crecieran estos vasos sanguíneos, se limitaría el crecimiento del tumor. Por eso también de ahí viene que los tumores benignos tienen muy poca irrigación. ¿Ok? Tienden a ser menos irrigados. ¿Ya? Discúlpeme por los errores de texto, por favor. Pero es por lo rápido que estoy escribiendo. Tienden a ser menos irrigados. Entonces, ¿qué va a ocurrir en un tejido normal versus un tejido tumoral? La producción de vasos sanguíneos. ¿Ok? Se va a... Este proceso de angiogénesis se va a limitar en el proceso de desarrollo de un tumor, se va a limitar a la producción de nuevos vasos sanguíneos a partir de células endoteliales de vasos preexistentes. ¿Dónde están estos vasos preexistentes? Obviamente los vasos del estroma. ¿Bien? Hay reclutamiento, proliferación, migración dirigida, maduración y diferenciación de nuevos brotes capilares. Brotes capilares. ¿Por qué? Porque la célula, acuérdense, que inducía la proliferación de células endoteliales, por ejemplo. Se requiere la producción de factores como, por ejemplo, factor de crecimiento derivado de los endotelios, ¿sí? O disminuir los factores antiangiogénicos. Disminuir factores antiangiogénicos. Esto va a tener como resultado
este proceso complejo que es la angiogénesis va a implicar el reclutamiento de células endoteliales de estos vasos sanguíneos preexistentes, la proliferación de células endoteliales, la migración dirigida de estas células por la matriz extracelular y la maduración y diferenciación de lo que denominamos un brote capilar. Brote capilar. ¿Ok? Este tumor entonces va a iniciar con la producción de factor de crecimientos del endotelio vascular. ¿Qué eso significa? Factor de crecimiento derivado del endotelio vascular. O, por ejemplo, factores angiogénicos que están unidos a la matriz extracelular. ¿Ok? O, por ejemplo, otro tipo de factor de crecimiento, como factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, que también favorecen a la producción de vasos sanguíneos. Factores como, por ejemplo, el factor de crecimiento de los fibroblastos se encuentra entre los angiogénicos más potentes del sistema, junto con el factor de crecimiento de los endotelios vasculares. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Se van a producir vasos, los neovasos que se llaman, suelen ser altamente permeables, tortuosos y dilatados. ¿Ok? Aquí tenemos una representación de esto. Tortuosos. ¿Qué quiere decir tortuosos? Tortuosos es lo mismo. No, tortuosos es que los vasos son irregulares en calibre y diámetro, en calibre y longitud. Sí, son como vasos desordenados, sí. ¿Sí? Vasos arrollados o desordenados, con amplias redes y anastomosis entre ellos. ¿Ok? Ejemplo de eso, lo que tenemos aquí. Esos son vasos tortuosos. ¿Ok? Tortuoso. Esto que está acá versus esto. Lo otro es que son dilatados y ampliamente permeables. Bueno, esa dilatación, la dilatación favorece la permeabilidad. ¿Ok? La dilatación favorece la permeabilidad. ¿Qué riesgos, qué consecuencias tendría esta formación de vasos de este tipo? ¿Qué consecuencias tendría la formación de vasos de este tipo? Ya, por ejemplo, sí. ¿Qué más? Formación de edema. ¿Qué más? ¿Favorecerá la reacción inflamatoria o no? ¿Favorecerá la migración leucocitaria? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Muy bien. Favorece la migración leucocitaria. ¿Qué más? Sí, por diapéresis. ¿Cuál es el fin último de una célula tumoral? Al tener regularidad en el calibre podría favorecer la trombosis. Sí, también. Sí.
¿Cuál es el fin último de una célula tumoral? La sobrevivencia, quise escribir. Sobrevivencia, ¿cierto? Poder abarcar territorio. Y eso se traduce en capacidad invasiva y metastásica. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Profe, Entonces, sí, bueno. profe, por ejemplo, las células tumorales hacia el exterior para poder generar nuevos vasos sanguíneos para poder nutrirse, ¿tienen un nombre? No tienen un nombre en específico. No. Son señales, ¿no? Señales químicas. Ah, pero te refieres como a las señales, que ahí parece que se te cortó el audio. Sí, a las señales. En realidad son señales de transducción que las células utilizan. Son señales químicas. En realidad corresponden a la formación de estos factores de crecimiento o estas señales de inducción que la célula finalmente produce. Mira, finalmente la señal, ¿en qué se traduce? La señal se traduce en la secreción de una molécula, en este caso un factor de crecimiento, que va a estimular a la otra célula que tiene receptores para esa molécula, para que se pueda multiplicar y para que pueda generar, en este caso, si estimula a células endoteliales, puede estimular redes nuevas de vasos sanguíneos. Eso es la señal, ¿ya? Es el estímulo que va a provocar esta célula en otra célula. Y en este caso, en los endotelios, que es lo que van a producir nuevos vasos sanguíneos. ¿Bien? Ah, ya, profe. Muchas gracias. Aparte, ¿qué tiene como efecto colateral el que la célula o que la célula estimule la producción de nuevos vasos? El efecto colateral va a ser que esta célula probablemente va a poder invadir el vaso. Pero ¿cuál es lo principal? Es sobrevivir. Y para sobrevivir, ¿qué necesita todo organismo para poder sobrevivir? Nutrientes, ¿o no? Claro. Nutrientes, ¿verdad? Entonces, la célula va a recibir los nutrientes necesarios para poder seguir multiplicándose. Y acuérdense que una de las características que mencionaba, incluso el documental que les mencionaba, que les di a mirar, era la alta demanda metabólica que tienen estas células. ¿Se acuerdan cuando mencionaba que el metabolismo celular es muy importante en las células tumorales? Porque tienen un metabolismo más acelerado, más elevado que las células normales, producto de que se están multiplicando rápidamente, ¿sí? Y aprovechan mucho más los nutrientes, ¿verdad?, del plasma, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos. Entonces, por eso estas células son mucho más ricas en el aprovechamiento de este tipo de sustancias, porque a la vez producen receptores para poder aprovechar más estas sustancias, ¿ya? Como por ejemplo la glucosa, por eso las células tumorales son ávidas de glucosa. Okay. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos del tumor o vasos sanguíneos neoformados van a producir factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y factores como la interleucina. Y la interleucina va a potenciar lo que mencionaban arriba, el fenómeno de la diapédesis, ¿verdad? Por lo tanto, también hay un favorecimiento en la respuesta inflamatoria que generalmente es concomitante al desarrollo de una célula, de un tejido neoplásico. Ahora, no siempre se dan estas inflamaciones porque va a depender del lugar y del tejido, ¿cierto? Y de lo maligno que tenga el comportamiento esta célula. ¿Bien? Ahora, ¿qué podemos sacar de provecho con esto? ¿Qué saca de provecho la medicina con esta formación de angiogénesis? ¿Cómo aprovechará la medicina la angiogénesis?
para poder atacar a través de la sangre igual, Sí, con medicamentos lleguen a las células tumorales. claro. Esto, en realidad, esta característica entonces de angiogénica que tengan los tumores, finalmente su fortaleza va a ser su propia debilidad, ¿ya? O sea, su mejor arma se va a convertir en su principal enemiga porque la terapéutica va a, obviamente, va a ocupar esta estrategia angiogénica para poder hacer llegar a las células tumorales algunos fármacos que limiten su propio crecimiento, ¿ya? Más que directamente terminar con la circulación o causar hipoxia en los tejidos, porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque resulta que son tan complejas las redes que si se limitara el oxígeno para estas células, también se va a limitar el oxígeno para las otras células del tejido. Ya, a menos que esté muy localizado, pero la hipoxia generalmente es como una herramienta como más complementaria a la quimioterapia. Ahora, hay algunos tratamientos que se proponen para alterar el metabolismo de las células y ahí sí, ¿verdad? Juega un rol muy importante la hipoxia que pueda generarse en los tejidos para reducir el metabolismo, para atentar contra el metabolismo acelerado que tienen estas células porque son células que tienen una alta demanda de oxígeno. Porque para poder ocupar la glucosa, biotransformar la glucosa, necesitan, ¿verdad?, trabajar en un ambiente muy rico en oxígeno. Entonces, la hipoxia en los tejidos también va a favorecer, como ustedes dicen, la limitación de su crecimiento, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese sería como el talón de Aquiles de las células tumorales y lo que la medicina y la ciencia, ¿verdad?, ha utilizado para poder limitar el crecimiento de las células tumorales. Las terapias que tienen un componente intravenoso, intravascular. Salomé, cuéntame. Disculpe, ¿los quistes igual son totalmente vascularizados? Los quistes tienden a ser, el quiste es otro crecimiento, un crecimiento no tumoral. El quiste es cuando se acumula líquido proveniente de la matriz extracelular en un espacio, en una cavidad. Y y esta cavidad que se forma puede ir creciendo y claramente son vascularizados. Por ejemplo, quistes ováricos pueden estar formados, algunos quistes ováricos o pueden pueden transformarse en células neoplásicas. ¿Por qué? Porque los quistes en ovario, como obedecen a células germinales muchas veces, o son células que soportan a las células germinales, generalmente parten con un cambio displásico que puede progresar a cambio neoplásico. Entonces, en el caso de los quistes ováricos, sí son altamente irrigados. Ahora, el quiste como Entonces, tal... profe, a lo que se llama los quistes de agua solamente es como que se acumula material extracelular Sí, claro. como en una pelotita, pues en una... En el espacio, sí, en el Claro, espacio intercelular. Sí, porque es como que se acumula, hay células que generalmente parten por una zona necrótica, y esa zona necrótica del tejido, las células del tejido, ¿verdad? Las células que mueren por necrosis, obviamente la matriz extracelular jamás se necrosa, es la célula en la que puede morir, ¿verdad? Cuando hay necrosis, se pueden acumular líquido en esos espacios donde hay células muertas, o también se puede acumular líquido en los espacios entre medio de la fibra, o sea, entre medio del material extracelular, ¿sí? Y esa cavidad se puede incluso aislar, por así decirlo, con alguna formación de cápsula, y de esa forma los quistes pueden ir creciendo. Entonces, el quiste es una alteración patológica del tejido, pero no es neoplásica. No es neoplásica. Y sí pueden estar vascularizados o menos vascularizados dependiendo del órgano. Yo me acordaba de los quistes endometriales, que son de los quistes foliculares, ováricos, que son bien vascularizados. Pero no constituyen una neoplasia, los quistes. ¿Ya? ya, muchas gracias, profe. Ok.
El desarrollo de los vasos, recuerden que no solamente va a ser de tipo sanguíneo. De los quistes. Ya. El desarrollo, se me olvidé, el desarrollo de los vasos sanguíneos no solo es de los vasos, perdón, no solo es de vasos sanguíneos, sino que también de vasos linfáticos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, porque recuerden que las células van a migrar por el sistema linfático. Las células migran a través del sistema linfático para llegar a otros tejidos. ¿Ya? Los vasos linfáticos asociados a tumores son muy importantes para la metástasis. ¿Ya? Son muy importantes para las metástasis, a diferencia de los vasos sanguíneos. Porque los vasos linfáticos drenan el componente estromal hacia un linfonódulo. Y de ahí la linfa se incorpora al torrente sanguíneo. ¿Ok? Ya, entonces, acá está lo que comentábamos a continuación, que para la terapia es muy importante, porque, por ejemplo, aquí lo que comentaba su compañera, que esto ha impulsado terapia bloqueadora de la angiogénesis, como por ejemplo, aquí les puse un fármaco. Miren, este fármaco se llama Avastin. Este es el fármaco. Es un bloqueante de la angiogénesis. Este es un tipo de bloqueador de la angiogénesis. ¿Ya? Este fármaco, un bloqueante de la angiogénesis. Bien. Ahora, ventajas y desventajas de la terapia en general. Los fármacos bloqueantes de angiogénesis alteran el crecimiento de tejido normal y los quimioterápicos que causan muerte celular también causarán muerte de células normales, células que están en constante reproducción, pero normales. ¿Ok? Las terapias bloqueantes se han impulsado para el tratamiento, como yo les mencionaba, en distintos cánceres, y esta terapia beta bloqueadora ha sido importante para el desarrollo o para el tratamiento de cáncer de distintos tipos, que son cáncer mamario, pulmón, colon, encéfalo. ¿Ok? Actualmente se utilizan técnicas moleculares de diagnóstico y tratamiento que van dirigidas hacia las oncoproteínas. Por eso les contaba, por eso ahora no se habla de genómica, sino que de
proteómica. ¿Sí? Porque es más importante que proteínas se expresan versus que genes se pueden codificar. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de las oncoproteínas es bien, bien importante. Aquí hay un ejemplo de un artículo que habla acerca de el rol de los neutrófilos. Miren, los voy a mostrar aquí. Este artículo, este es del año 2016, miren, 2016, es muy nuevo, ¿sí? Y es bien interesante porque habla los neutrófilos en el cáncer, ¿ok? Los neutrófilos en el cáncer. Este artículo habla, este artículo comenta acerca de la importancia que tendrían las diferentes poblaciones de neutrófilos para el crecimiento del tumor, como en algunos casos lo limitan y en algunos casos lo favorecen. ¿Ya? Entonces, aquí hay una gráfica de esta misma publicación, que es la promoción, el rol que tienen estas células como promoción de la iniciación tumoral o promoción del crecimiento. ¿Ok? Pero bueno, este artículo, no sé si los voy a dejar. Más complejo que esto, nada más que les quería comentar que sí ya hay evidencia suficiente para estimular el crecimiento e inhibir el crecimiento de los tumores en estas fases, en la fase de iniciación y en la fase de progresión. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿Chicos? No, profe, ¿No? creo que no. Ok, ok. Nos queda un pequeño cachito de la clase que va a ser la metástasis, que es muy poca. Son 3 diapositivas, 4 diapositivas. Y de ahí continuamos con el siguiente tema. Bien, chicos, perfecto. Nos vemos el día lunes en la clase. ¿Ok? Que estén muy bien. Yo ahora me voy a ir a almorzar. Cuídense. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Profe, una consulta antes que se vaya. Cuéntame. ¿La prueba es la otra semana? No, la prueba no puede ser la otra semana. Vamos a tener que cambiar la prueba de... Qué bueno que me avisó. Se me había olvidado ese detalle de la Sí. fecha de la prueba. Sí. Por favor. Que No, estamos viendo y sale que el 3 de junio, por eso. Ya, no. Vamos a hablar al tiro de la fecha de la prueba. Espérense. Ahí. Profe, ¿y la semana sincrónica cuándo es? ¿La otra semana o la otra? La semana subsiguiente. Voy a revisar. Estamos hablando... Alguien que escriba mientras para que su compañera no entienda la que estamos hablando, por favor. Por eso estaba escribiendo, porque Camila está con problemas para escuchar. Déjenme revisar aquí. Patología, planificación. Veamos. Ya. 84, 31 de junio. Porque yo tengo que ir la semana del 31 de junio.
¿Cómo, profe? No sé, profe. No, hay un error aquí. Ya, no, el 31 de mayo. Sí, era esta semana, esta o la otra semana. Ya. La semana del 7 de junio es la semana AA. Sí, eso tenía entendido yo. Sí, ya. La semana del 7 de junio es AA. Entonces, la prueba la vamos a hacer después de la semana AA. ¿Ok? Al regreso. Sería como el 17. Sí. El jueves después del regreso de la semana AA, hacemos la prueba. Ah, ya. Eso fue el 17. Sí, porque yo tengo que checar el resultado y todo. Y ahí, aparte que estamos un poco atrasados con el contenido. Así que, Profe, Ya, entonces la materia va a entrar hasta la semana que viene, hasta el jueves que Sí. viene. sí, Ya. es hasta lo que veamos el jueves de la próxima semana. ¿Ya? ¿Ok? Ya, chicos, ahora ya, sí, profe. Lo nos voy a vemos. dejar anotado la descripción del grupo. Anótenlo, por favor. Anótenlo, por favor. Muchas gracias. Chao, Ya. profe, que esté bien. Chao, profe. Muy bien.